Hola Emanuel Faith, bienvenidos a nuestra reunión como iglesia. Mi nombre es Esteban Tapia y soy uno de los pastores aquí. Quiero decirte que regularmente me toca compartir la palabra del Señor en nuestro venue en español. Sin embargo, una que otra vez tengo el privilegio también de enseñar en los servicios en inglés y compartir con ustedes a través de este medio. El día de hoy vamos a hablar de lo que sucedió en uno de los días más oscuros de la historia de la humanidad. En inglés lo llaman Buen Viernes, Good Friday, pero no fue un buen día. En realidad, ese fue un día en donde la injusticia y la maldad de la humanidad se hicieron notar. Todos creo que hemos escuchado historias de días oscuros y de días trágicos que han dejado muy claro que no es difícil para el ser humano actuar egoístamente y sin compasión. Historias como la sucedida el 20 de abril de 1989 en el Parque Central de Nueva York. Esa mañana una mujer de 28 años de edad fue encontrada inconsciente después de que la noche anterior, mientras ella estaba corriendo, fue asaltada, golpeada y abusada sexualmente. Obviamente, cuando la noticia llegó a los neoyorquinos, la recibieron con mucho enojo y con mucha frustración, pues este crimen se sumaba a los muchísimos más que estaban pasando en esa ciudad. Y por la presión de los medios de comunicación y de los habitantes de la ciudad, las autoridades de Nueva York se sintieron orilladas a defender su reputación, reaccionando con gran rapidez, buscando culpables sin hacer un buen trabajo de investigación. Esto lamentablemente terminó en la detención, incriminación y eventualmente el encarcelamiento injusto de 5 jovencitos de entre 14 y 16 años de edad. Ahora, esta es solamente una de las muchísimas historias de injusticia que pudiéramos contar. Historias de días oscuros que exponen la realidad de la dureza del corazón humano. Realidad que se manifestó en su máxima expresión la madrugada del primer Viernes Santo en contra del Hijo de Dios. Después de que Jesús cenó con sus discípulos y de darse el tiempo de tener una conversación muy emotiva y conmovedora con ellos, el Señor comenzó a despedirse. Y después de despedirse, oró. El Hijo de Dios hizo tiempo unas horas antes de ser arrestado. Unas horas antes de que llegara el momento más horrendo de su vida para tener una conversación profunda e íntima con el Padre. Rogándole, pidiéndole que sus atributos, que sus cualidades y su carácter se hicieran visibles en él para que de esa manera pudiese glorificarle. Después, Jesús le pidió al Padre que protegiera a los discípulos de las acechanzas del maligno, pues él sabía que en unas cuantas horas ellos también experimentarían el peor día de sus vidas. ¿Sabes? Yo creo que ese día todavía no ha llegado para mí. He tenido días difíciles, pero no creo haber experimentado todavía el peor día de mi vida. Pero sé que tal vez tú sí. Tal vez tú sí has sufrido como nunca y has sido herido y has llorado. Tal vez te ha tocado vivir un día o una temporada que te marcó de por vida. A ti me quiero dirigir
por un momento. Esa madrugada del Viernes Santo, Jesús se tomó el tiempo para orar por ti también. Él oró por ti y oró por mí, pidiéndole al Padre justo que pudiésemos experimentar su consuelo y su amor incondicional. Y después de orar, Jesús decidió ir con sus discípulos al huerto del Getsemaní. Por favor, abran sus Biblias en Juan capítulo 18. Saben, es interesante observar que la vida humana comenzó en un huerto. Y curiosamente Jesús tomó la decisión de rendir la suya por nosotros en un huerto también. Y mientras estaba en ese huerto, Jesús fue traicionado por alguien muy cercano a él. Jesus was betrayed by someone very close to him. Ese día Judas, el ex discípulo de Jesús que lo había abandonado unas cuantas horas antes, llegó al huerto acompañado de un destacamento de soldados y guardias que traían antorchas y armas para arrestar a Jesús. Mas Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, le salió al encuentro. Jesús sabía todo. Nada, absolutamente nada de lo que estaba sucediendo o estaba por suceder le estaba tomando por sorpresa. Jesús estaba en perfecto control de la situación, pues todo estaba sucediendo de acuerdo al plan perfecto elaborado desde antes de la creación del mundo por el Dios triuno. Ciertamente lo que vendría sería doloroso, pero Jesús sabía que era necesario. Y cuando le salió al encuentro a este grupo de soldados, les preguntó: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, contestaron. Y entonces Jesús dijo: yo soy, I am he. Cuando Jesús dijo yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. The soldiers stepped back and fell to the ground. Di conmigo: yo soy. Si has estado con nosotros durante nuestro estudio del Evangelio de Juan, has de recordar que Jesús hasta este momento ha afirmado 7 veces ser el yo soy. Hemos visto a Jesús en 7 ocasiones usando el nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento. Y en esta ocasión Jesús lo vuelve a hacer. Pero ahora usa este término para afirmar frente a este destacamento de soldados que Él era a quien ellos estaban buscando. Y mira la reacción de los soldados. Al parecer todavía estaba muy oscuro y por lo tanto los soldados no podían reconocer a Jesús. Mas al escuchar su potente voz no tuvieron más que hacer sino que caer de rodillas frente a Él. Pues Jesús los estaba confrontando con el poder de su nombre y con su presencia. Y les estaba mostrando quién estaba a cargo. Ahora nota que aquí Jesús no usó este nombre una sola vez, sino 2 veces, diciendo: yo soy Jesús de Nazaret. Jesús significa Dios salva. Entonces Jesús estaba diciendo: yo soy el Dios que salva. Yo soy aquel en quien la humanidad puede encontrar salvación. Y es muy maravilloso saber que de la insignificante y humilde ciudad de Nazaret
venía el Salvador del mundo y que estos soldados se postrarían delante de él. Ahora no pienses que eran 6 soldados, 10 soldados, 20 soldados, mínimo eran 200 soldados. Y después de que Jesús afirmó que él era a quien ellos buscaban, dijo que iría con ellos con una condición. Ellos tendrían que dejar ir libres a los discípulos. Verso 9: esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho: de los que me diste, ninguno se perdió. A mí me parece muy especial ver cómo es que aún en este momento tan difícil y tan caótico, Jesús se aseguró de proteger a sus discípulos. Y creo que esta es una palabra para nosotros como hijos de Dios. Si estás pasando por un momento difícil, un momento complicado, recuerda que el Señor es tu pastor y que nada te faltará y que nadie podrá arrebatarte de su mano. Sin embargo, al parecer, Pedro, uno de los discípulos de Jesús, quería jugar el papel de héroe buscando proteger a Jesús. Inmediatamente Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Y en cuanto esto sucedió, Jesús le ordenó a Pedro detenerse y guardar su espada. Y de acuerdo al relato bíblico, en el Evangelio de Lucas, Jesús se tomó también el tiempo de sanar la oreja de este hombre. Entonces Jesús le dijo a Pedro a manera de exhortación: ¿acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me ha dado a beber? ¿Puedes ver la ironía? Pedro quiso salvar al Salvador, y por querer hacer eso quedó avergonzado. Pedro no estaba definitivamente alineado con la agenda de Jesús, de la misma manera que Jesús estaba alineado con la agenda del Padre. Y creo que esto es muy común. Creo que muchas veces como discípulos de Jesús somos tentados a querer ser los héroes de la película. Di conmigo: héroes de la película. Pero nosotros no somos esos héroes. Jesús es el héroe. Y a estas alturas Jesús, tú y yo tenemos que saber, ya estaba enfocado en la cruz. Pero aparentemente Pedro todavía no visualizaba el plan redentor de Dios. Pedro todavía estaba viviendo bajo la ilusión de un reino mesiánico en ese tiempo aquí en la tierra, sin que hubiera primero remisión de pecados. Yo creo que esto nos sucede muchas veces, más tal vez de lo que imaginamos. Creo que muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios a cumplir nuestro plan en lugar de buscar discernir y rendirnos a su plan. Y todo esto sucedió por haberse quedado dormido. Mientras Jesús estaba orando, Pedro estaba dormido y no escuchó a Jesús orar un par de veces diciendo: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Lo que quieres tú. Not my will, but yours. Pienso que en algunas ocasiones nosotros también estamos dormidos espiritualmente, pero aún así nos queremos atrever a ayudar a Dios a cumplir no sus planes, sino nuestros planes.
En lugar de pasar tiempo en su presencia, rindiendo nuestra voluntad a Dios como lo hizo Jesús. Yo creo que la diferencia entre la respuesta de Jesús y la respuesta de Pedro con la llegada de los soldados lo hizo la oración. Jesús estaba orando mientras Pedro estaba dormido. 3 veces Jesús había despertado a Pedro esa noche para orar. 3 veces, escúchame bien, 3 veces. Pero Pedro tenía mucho sueño. Ahora, cuando los soldados arrestaron a Jesús, verso 13, lo llevaron primeramente ante Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Como puedes ver, en este verso se hace evidente que quienes eran los autores intelectuales de este arresto ilegal eran los líderes religiosos de Israel. Cuando los soldados arrestaron a Jesús, primero lo llevaron frente al líder espiritual más prominente e influencial de Israel. Anás era la persona que los judíos reconocían como el legítimo sumo sacerdote de la nación. Sin embargo, a pesar de todo su entendimiento de las escrituras, Anás no pudo reconocer a Jesús como el Mesías. Por el contrario, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Esto quiere decir que todos lo notaban. Que todos notaban que la manera de enseñar de Jesús era distinta. Que Jesús enseñaba con autoridad. Pero también notaban que su estándar para reclutar aprendices también era diferente. Todos notaban que el grupo de discípulos de Jesús era distinto al de cualquier otro rabino. Y la verdad es que la mayoría de los seguidores de Jesús eran personas que ningún rabí respetado reclutaría. Y por estas razones, la mañana de ese viernes, Jesús fue cuestionado por los líderes religiosos de Israel. Jesus was questioned by the religious leaders of Israel. Ahora, es interesante notar que cuando el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús, Jesús no defendió a sus discípulos. ¿Cómo los iba a defender? No lo hizo porque no había absolutamente nada que defender. Jesús sabía que sus discípulos no eran lo mejor de lo mejor en la sociedad. Pero Jesús sabía que este grupo de discípulos menospreciados por la élite religiosa de la sociedad judía pronto cambiarían el mundo. Y honestamente yo creo que ese silencio del Señor fue una gran estrategia. Jesús no defendió a sus discípulos porque Él los quería usar de tal manera que este grupo de sabios religiosos llegara el momento en el que se dieran cuenta que aún en esta humildad, que aún en este grupo de personas tan sencillas, el poder de Dios podía ser depositado. Y estos líderes religiosos no se iban a poder explicar la manera como estos hombres iban a actuar después del día de Pentecostés. Pues después del día de Pentecostés quedaría muy claro que Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, y que escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Y de hecho, en unas cuantas semanas después, de acuerdo a Hechos capítulo 4, los líderes religiosos verían la osadía de Pedro, un simple pescador que caminó con Jesús,
de su sabiduría. Quedarían asombrados de su poder. Además, Jesús tampoco se tomó el tiempo para defender sus enseñanzas. Jesús prefirió dejar muy en claro que todo lo que él había enseñado lo había enseñado públicamente, pues él no tenía agendas escondidas. El ministerio de Jesús siempre había sido muy público. De hecho, Jesús le dijo a Anás en el versículo 20: yo he hablado abiertamente al mundo, siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo donde se congregan todos los judíos. En secreto, no he dicho absolutamente nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben de saber todo lo que yo he dicho. Sin embargo, cuando Jesús dijo eso, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús y le dijo: ¿así le contestas al sumo sacerdote? Este hombre definitivamente ignoraba que quien estaba frente a él era mayor que el sumo sacerdote. De acuerdo a Hebreos 4, Jesús es el gran sumo sacerdote. Di conmigo: gran sumo sacerdote. Ahora quiero que notes que a pesar de que todo lo que estaba sucediendo en ese juicio era completamente ilegal, Jesús siempre habló con la verdad y confrontó a quien le había golpeado diciendo: si he dicho algo malo, demuéstramelo, pero si lo que he dicho es correcto, ¿por qué me pegas? No había razón alguna para golpear a Jesús. Los soldados lo habían arrestado sin tener ninguna acusación formal y sin tener ninguna evidencia que sustentara estas acciones de las autoridades religiosas. Pero al parecer el abuso y el poder de estos líderes religiosos no tenía límites. Todos hemos sido testigos de esta clase de abuso de poder y de manipulación por parte de líderes religiosos, ¿cierto? A través de la historia del cristianismo ha habido muchos individuos o instituciones religiosas que han usado su poder con motivaciones egoístas. Anás y el resto de los líderes religiosos supuestamente estaban esperando al Mesías, pero cuando lo tuvieron frente a él, no solamente no lo reconocieron, sino que lo cuestionaron y permitieron que se le golpeara. Y después Jesús fue enviado frente al sumo sacerdote, reconocido por las autoridades romanas. Verás, de acuerdo a la ley judía, los sumos sacerdotes deberían de permanecer en su cargo de por vida. Sin embargo, las autoridades romanas no respetaban estas reglas y ellos nombraban sumos sacerdotes que se alinearan con su agenda. En este caso, el sumo sacerdote que ellos nombraron fue Caifás. Caifás era el yerno de Anás. De ahí el por qué los soldados llevaron primero a Jesús con Anás. Cuando llevaron a Jesús frente a el yerno de Anás, frente a Caifás, fue prácticamente solamente para que fuera él quien lo llevara frente a Pilato, frente al gobernador romano. Y mientras todo esto estaba sucediendo, Pedro y otro de los discípulos, probablemente Juan, estaban siguiendo a Jesús a la distancia. Y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. Pedro de repente se encontró completamente solo. Y fue en ese momento cuando la profecía de Jesús acerca de Pedro se cumplió.
Pedro negó al Señor. El hombre que quería ser el héroe negó al Señor. Pues la sierva que cuidaba la puerta de la casa del sumo sacerdote, al ver a Pedro y creer reconocerlo, le preguntó: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Y aquí vemos la respuesta de Pedro: no lo soy. Un par de horas atrás, Pedro estaba cortando orejas para defender a Jesús. Y ahora lo estaba negando. Esa mañana de viernes, Jesús fue negado por uno de sus discípulos. Jesus was denied by one of his disciples. No solamente una, sino de nuevo el número 3 veces. 3 veces, unas cuantas horas antes, el Señor había venido a despertarlo para que pasara tiempo en oración. Pero Pedro no podía orar y se quedaba dormido. Y ahora en 3 diferentes ocasiones, él niega al Señor. Debido a que la mañana estaba muy fría, Pedro se acercó a una fogata y mientras estaba calentándose, las personas que lo rodeaban le preguntaron: ¿no eres tú también uno de los discípulos? Y aquí lo tenemos por segunda ocasión diciendo: no lo soy. Y luego uno de los parientes del siervo al que Pedro le cortó la oreja le preguntó: ¿Acaso no te vi a ti también en el huerto? Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo, tal y como Jesús lo había profetizado la noche anterior. Pedro negó al Señor 3 veces antes de que el gallo cantara. Y pienso que esto nos debería de poner a temblar. Si Pedro, que era un hombre suficientemente valiente como para buscar defender a Jesús mientras estaba siendo arrestado, mientras los demás discípulos se fueron a esconder, él se atrevió a seguir a Jesús, aunque sea a la distancia. Si este Pedro negó al Señor 3 veces, entonces, ¿qué nos puede esperar a nosotros? Creo que si somos sinceros, nosotros también somos constantemente tentados a negar al Señor, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Y la verdad es de que muchas veces caemos. Lucas capítulo 22 versículo 61 dice que el Señor se volvió en ese instante en el que cantó el gallo. El Señor volteó su mirada directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Lo que me pregunto es: ¿qué es lo que Pedro habrá visto en la mirada de Jesús? Yo creo que Pedro reconoció esa mirada. Creo que esa es la misma mirada que vio cuando se estaba hundiendo en el mar de Galilea. Una mirada no de desaprobación, sino una mirada llena de compasión, de misericordia,
Después de que el gallo cantó, los líderes religiosos llevaron a Jesús al palacio del gobernador romano. Mas como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Es increíble ver cómo estos líderes religiosos estaban tan cegados que creían que a pesar de toda la injusticia que estaban cometiendo, creían que sus vidas estaban libres de maldad y de pecado. Pues en su mente ellos estaban listos para participar de la Pascua como si nada, completamente libres de cargo de conciencia. Habían mandado arrestar a Jesús injustamente y le habían hecho un juicio sin siquiera tener una acusación formal. Lo golpearon sin razón alguna y ahora ellos estaban muy preocupados por no contaminarse. Indudablemente la religiosidad los tenía cegados a la realidad de Jesús. Pero ellos también necesitaban un Salvador. Las personas religiosas también necesitan un Salvador. Estas personas necesitan ser salvadas de su religiosidad y encontrarse con la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, al no querer entrar en el palacio, Pilato, el gobernador romano, salió a interrogar a los judíos que estaban acusando a Jesús y les preguntó: ¿de qué acusan a este hombre? Y ellos respondieron de la siguiente manera: si no fuera un malhechor, no se lo habríamos entregado, no lo habríamos traído. ¿Te parece la manera como estos individuos están respondiendo? En su mente Jesús es un malhechor. Ahora mira la manera como Pilato le respondió: pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley. Y mira la manera como los judíos objetaron: nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie. Ahí lo tienes. Esa es la agenda. Desde el inicio ellos querían ejecutar a Jesús. Y hay una tremenda tensión en esta reunión, porque es evidente que los judíos y Pilato no se llevaban muy bien, pero con tal de deshacerse de Jesús, los judíos se tragaron su orgullo y le expresaron abiertamente sus intenciones a Pilato. Lo que este grupo de líderes religiosos querían era eliminar a Jesús. Lo querían matar porque se sentían amenazados por él. Es increíblemente interesante notar cómo es que hay personas que se sienten tan atraídas y amadas por Jesús, pero también hay muchas personas que reaccionan con odio y repulsión hacia él. En este caso en particular, los líderes religiosos odiaban a Jesús porque les daba competencia. Así es como ellos lo miraban. Las multitudes venían y rodeaban a Jesús, escuchaban a Jesús y seguían a Jesús y no querían nada con ellos. Eso fue lo que enfureció a Anás, a Caifás y a todos sus seguidores. Y por su parte, Pilato, el gobernador romano, no hizo nada para traer justicia a la situación. Ese viernes Jesús fue ignorado por las autoridades. Jesus was ignored by the authorities. Para no causar un conflicto mayor, Pilato les entregó a Jesús y eventualmente lo mandó crucificar.
Pero la realidad es de que las autoridades no iban a salvar a Jesús. Así como Pedro no podía salvarlo, tampoco Pilato podía salvarlo. Jesús es el Salvador. Y todo lo que estaba pasando aquí era parte de un plan más grande. Un plan que ni los líderes religiosos ni los líderes políticos de esos tiempos podrían truncar. Un plan que no podrían ellos manipular. Porque era un plan muy bien diseñado. El apóstol Juan lo dice de la siguiente manera: esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús dijo sobre la clase de muerte que iba a sufrir. Unos días antes, Jesús había dicho que él iba a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y que ellos lo condenarían a muerte para después entregarlo a los gentiles para que se burlaran de él, para que lo azotaran y lo crucificaran. Y así sucedió. Así sucedió. Después de 12 años de lo que algunos llamaron el crimen del siglo, se descubrió que los 5 jovencitos incriminados con el asalto y violación de una joven corredora en el Parque Central de Nueva York eran inocentes y fueron exonerados de sus cargos. Fueron exonerados de sus cargos porque el verdadero culpable de ese crimen confesó. Pero lo triste es que estos 5 jovencitos que habían sido injustamente inculpados para ese tiempo ya habían cumplido su sentencia en prisión. La injusticia, la corrupción y la discriminación con las que algunos miembros de las autoridades de la ciudad de Nueva York actuaron hizo que estos 5 jóvenes adolescentes fueran injustamente condenados para ir a prisión. Hoy, estos jóvenes ya no son jóvenes, ahora son hombres. Entraron a prisión como unos niños y salieron como adultos. Y ahora viven vidas tranquilas y decentes en compañía de sus familias. Y si tú quieres saber más acerca de su historia, te recomiendo que mires el documental que hizo PBS llamado Los 5 jóvenes de Central Park, The Central Park 5. Por otro lado, Jesús también fue juzgado y condenado. No para estar en prisión por un determinado periodo de años, sino a muerte por un crimen que él no cometió. Jesús fue traicionado, fue cuestionado, fue negado, fue ignorado esa mañana de Viernes Santo injustamente. Pero toda esa injusticia estaba sirviendo un propósito. Unas cuantas horas más tarde, Jesús iba a morir como el peor de los criminales para cumplir con el gran plan. El plan que consistía en que por medio de su sacrificio nosotros pudiésemos recibir perdón de pecados. Jesús murió en la cruz la tarde de ese viernes para pagar por tus pecados, por mis pecados. Ahí lo tienes. Todos somos culpables, por cuanto todos pecaron, absolutamente todos.
Y lo mejor que pudiésemos hacer el día de hoy es confesar nuestro pecado frente a Jesús. Pues Él murió para que pudiésemos tener paz con Dios. Y ese viernes oscuro, ahora lo llamamos Viernes Santo porque nos ha santificado. Pues la sangre de Jesús derramada sobre esa cruz nos ha limpiado de todo pecado. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie y vamos a orar. Pero antes de orar me gustaría que cada uno de nosotros tomáramos un momento para examinar nuestro corazón. A lo mejor algunos de nosotros ya somos creyentes, ya conocemos a Jesús, pero como Pedro sentimos que hemos fallado, que hemos negado al Señor con nuestras palabras o nuestras acciones. Por otro lado, algunos de nosotros tal vez no conocemos a Jesús. Nuestra religiosidad, nuestra apatía no nos permite reconocerlo, y el día de hoy, por fin, se ha hecho notar a nuestras vidas que necesitamos un Salvador. Si ese eres tú, en este momento te voy a pedir que te unas con nosotros en oración. Padre, en este momento nos acercamos delante de ti. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestras vidas. Tú sabes absolutamente todo lo que pensamos y la manera como hemos actuado. Mas en este momento venimos delante de ti con humildad, reconociendo que tú eres Señor. Y nos postramos delante de ti como esos soldados, a reconocer tu poderío. Nos acercamos delante de ti también en este día para rogarte perdón y compasión. Públicamente, Señor, delante de ti queremos hacerte saber que reconocemos que hemos pecado, que hemos hecho lo malo delante de ti. Y en este momento queremos rogarte que por favor el sacrificio que tú hiciste, que puedas, Señor, cumplir su propósito en nuestras vidas. Que la manera como tú nos has mirado, de la misma manera que miraste a Pedro, Señor, podamos nosotros recibirla y responder ahora, acercándonos a ti, estirando nuestras manos a ti, tomando tu mano para que nos rescates, para que nos salves. Bendito Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Gracias porque una y otra vez tú extiendes tu perdón hacia nosotros, Señor. Te glorificamos y te bendecimos y te agradecemos